riesgo especializado, modelos para el sector cooperativo y financiero. Es fundador y presidente de Garantías Comunitarias, Grupo CA, compañía especializada en gestión integral de riesgo con operaciones en 7 países de la región. Es administrador de empresas, especialista en gerencia y máster en estudios políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Adelantó estudios en management en el Instituto de Empresas y en España, y cuenta con especializaciones en finanzas del INCAE Business School, ocupando el primer puesto, y en riesgo y selección de inversiones del Cheng Kung Business School de Nueva York. Recibió además el Premio de Innovación Tecnológica en Colombia, Innova, por el diseño de un modelo de simulación financiera y riesgo basado en redes neuronales. Fue nombrado como primer presidente de la Banca de las Oportunidades en Colombia por el presidente Álvaro Uribe Vélez, y entre otras cosas asesor estratégico de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas Escolar y COP Américas. Entonces, vamos a dar la bienvenida entonces al doctor Felipe Rojas Torres. A la mesa directiva, con nosotros, con la presentación personal. Espero que después de estos 45 minutos, y al menos nos queda claro que el riesgo existe, pero es la presentación. Entonces, hombre, la presentación se llama Sensibilización Estratégica en Gestión Integral de Riesgo. Una mirada desde Basilea, con un toque de ideas a la gerencia acuática. Y básicamente, cuando hablamos de sensibilización estratégica, la palabra estratégica pues que se nos aparece por todas partes, lo importante es entender que lo que vamos a hacer en este sector es estratégico en la medida en que sea factible hacerlo. Porque de todas maneras, todos los días estamos trazando líneas estratégicas, estamos tratando de proyectar opciones de negocios en un sector que es complejo, en un sector que es difícil de explicar, que incluso nosotros que estamos trabajando en este sector desde hace muchos años, se nos dificulta explicar este sector a una persona convencional, que incluso mismo a pie, ¿cierto? Como que hay un originador que hay uno que descuenta, otro que es el inversor, otro que es factor, que es complejo. Entonces, desde el punto de vista estratégico, tiene que ser factible, y desde el punto de vista de la gestión, tiene que tener algo muy importante, y es si lo podemos hacer. Entonces, tener un sistema consolidado, tener un sistema integrado para que no se donen pagarés, para que no se generen los problemas que se están generando, que están llevando a otras cosas de estas entidades. Tenemos que definir si somos capaces de hacerlo o no. Y ahí hay un punto muy importante, y es si esto es aspiracional o no. Yo sé que uno tiene que ser, siempre uno piensa debe ser aspiracional. Ahí está. ¿No ya bien? Okay. Yo sé que uno siempre debe ser aspiracional, pero que uno hay que ser aspiracional cuando quiera. Y sobre todo, si lo que se está cocinando progresa y estas entidades, toda la cadena de los factos, empieza a ser vigilada y empieza a ser analizada desde la perspectiva de la gestión integral de riesgo o la norma de Basilea, entonces la cosa se vuelve interesante. No solamente interesante porque hay que empezar a desarrollar una cantidad de opciones, sino porque cuando empezamos a trabajar pérdidas esperadas, probabilidades de cumplimiento, una cantidad de cosas que las vamos a ver someramente por el tiempo, pues en eso se empieza a ser interesante, porque van a quedar los que verdaderamente están haciendo las cosas bien hechas y los otros van a tener inconvenientes. Yo creo que nos hacemos dos objetivos. El primero, sensibilizarnos profundamente del impacto de riesgo transversal en la operación de la compañía. Y es que cuando uno ve estas entidades, cuando uno ha asesorado a estas entidades en la parte de riesgo, lo que uno ve es que el cuento de la gestión integral de riesgo solo se lo están dejando a la persona de crédito. Resulta que el riesgo es transversal. Y bajo la norma de Basilea, que es no incurrir, bajo el objetivo principal, que es no incurrir en pérdidas, ni disminuir el valor de los activos de la entidad, cualquier proceso puede apalancar el proceso de disminución del valor de los activos. Y lo vamos a hacer desde un elemento que es fundamental para nosotros, que es el pagaré, ¿cierto? Lo vamos a mirar un ejemplo. Lo segundo, que nos quede claro que si disminuimos
el riesgo, estamos necesariamente incrementando el valor de la entidad. Eso tiene que ser claro. Y lo tercero, pues que el lunes lleguemos a montar el esquema de riesgo, ¿cierto? Porque si no, es un himno a la bandera. Y aquí quiero hacer como un marco muy conceptual, y es que estamos interconectados, es evidente. Cada persona es un proceso de conexión más de toda esta trama mundial global. Yo lo he hecho, y esto es una de las cosas que más está afectando la productividad en las compañías de nosotros, en las compañías financieras, y es que de un cálculo que hemos hecho nosotros a nivel internacional, de 8 dispositivos que una persona común y corriente de una compañía como la de nosotros tiene, solamente un dispositivo es de la entidad, 7 son personales. Es una pelea con la novia, pues la junta de WhatsApp por la mañana, y se acaba la productividad. Entonces, empezamos a asistir a una opción de sociedad que está interconectada en tiempo real, y que los procesos, la manera de dimensionar los procesos y controlar esos procesos debe ser completamente diferente a las opciones convencionales. Cuando uno ve y entra a las entidades y a los procesos que nosotros exploramos en riesgo, uno ve que las opciones que se tienen son iguales, que de pronto las compañías son menos tecnológicas de lo que uno quisiera. Incluso cuando se están manejando 10, 12, 15, 20 mil operaciones mensuales con diferentes opciones, con diferentes tasas, con diferentes maneras de amortizarse, y que requieren tecnología de punta, tecnología en tiempo real, y no necesariamente de cálculo. El mundo está cambiando. Partimos de un proceso de desorden, ordenamiento, en donde básicamente el desorden, entendido como ordenamiento en sí mismo, es orden. Y ahí hay una reflexión muy interesante, y es cómo cada una de las instituciones está entendiendo el desorden que hoy asiste al sector. El sector cuando no crece, se desordena. El sector cuando crece, se desordena también. De las dos maneras se desordena. Y la pregunta es, ¿cómo cada uno está interpretando ese desorden? Porque es que el desorden en sí mismo no existe. El desorden es una percepción personal. Es una percepción personal y depende de las opciones que tenga la entidad, obviamente, para potencializar su negocio. Y no hemos hablado de esto, y ahorita nos vamos a los conceptos duros de la matemática pero también nos debatimos en una época entre el ser y el tener, ¿sí o no? Y eso muchas veces afecta también los procesos. Yo hablaba con un amigo, Juan Carlos, que es metido en todo el cuento del factor, está pues, en la asociación. Le comentaba un problema que tenemos todos. El doctor Juan Carlos, que claro, estamos temporada. Me decía, hombre Felipe, yo tuve que dimensionar otra opción de ofrecerle trabajo a mis personas operativas. Que todos son los milenios, y nosotros pues, ya nosotros no somos milenios, nosotros somos nosotros. Entonces, estos pelados milenios ya no les interesa la seguridad, quieren estar viajando. Entonces yo decidí darles 3 vacaciones, 4 vacaciones al año. Y hay toda una estructura mental de cómo está contratando a las personas para que se puedan quedar. Porque uno de los grandes problemas que tiene este negocio y el negocio financiero es que el grado de especialización que tiene el negocio no se compadece con el grado de respuesta en tiempo que las personas que uno está capacitando le están generando beneficio a la compañía. Entonces cada vez que uno le dice, me voy, ¿cómo así? Si se pagó la especialización, unos años. No me voy. Es que la ley no me obliga a que yo le pague el país mañana. ¿Sí o no? Entonces, eso está generando, está minando también el proceso. Y ojo con esto, ya las crisis no son cada 10 años, ni cada 100, ni cada 20, ni cada 30 años. O sea, las crisis son tiempo real y son globales con impactos locales. ¿Sí o no? Entonces, todo nos está afectando. El hecho de que uno
sé quién no venda petróleo, el hecho de que el órgano perciba el otro como lo tenga que percibir, nos está afectando directamente la operación de nosotros. Y eso requiere pues también un cambio de casero, un cambio de actitud desde el punto de vista financiero. Y un problema complicado, y es que la conexión actual sigue siendo esta. Cada quien metido ahí en su jaulita. A mí no me toca el proceso de operaciones, a mí no me toca el proceso gerencial, a mí no me toca el proceso de crédito, yo la que mando aquí, la información no está porque ella se fue con las llaves, la información con llaves. Eso está pasando en la actual de ustedes. Entonces, yo no sé si así vamos a poder tener un grado de competitividad mayor en un sector que le encantaría tenerlo la banca completamente bien manejado como lo tienen las factors que están en este proceso durante años. Hay bancos que están metidos en el proceso y lo hacen y tienen el patrimonio técnico y tienen los fondeos requeridos, pero sigue siendo un proyecto que, como el de las libranzas, hay entidades mucho más eficientes desde el punto de vista de las libranzas y de las microfinanzas que la misma banca tradicional, con toda la plata que puede tener la banca para comprar procesos. Y aquí viene un cuento interesante, y es que Basilea generó rupturas en el producto en la medida en que la cobertura por porcentaje garantizado a abonos subsidiarios, ahorita lo explico porque lo es un abogado, no evita las provisiones generando deterioro de los indicadores de cartera, riesgos, costos y reportes de la salud. Y es que por Basilea 1, supuestamente si las garantías en el momento del desembolso del crédito o de la operación fueran o son superiores al valor, entonces si el crédito queda demora no había que provisionar, si el proceso queda demora no había que provisionar. Pero después de la crisis de la subprime se dieron cuenta de que muchas veces el valor inicial en la maduración del crédito puede ser inferior, y ese default, ¿con qué lo están compensando? Si no se estaba provisionando. Entonces entra Basilea 2 diciendo, por favor, y me calcula la pérdida esperada, probabilidad de incumplimiento, valor expuesto del activo, pérdida de incumplimiento. Me lo calcula mensualmente y cada mes me hace el favor y me lo provisiona. Y ahí es en donde empieza el dolor de cabeza. Primero, porque se necesita una tecnología que permita que en tiempo real yo pueda analizar 30, bueno, no le pongamos 30 en el mes, pongámosle 20 cosechas en el mes, con diferentes clientes, con diferentes opciones, que se están proyectando en el tiempo, y que cada mes, al corte, esas 30 cosechas, más las que vienen de todo el proceso, tienen que estar llevadas a una ecuación que es la de la pérdida esperada. Y para calificar probabilidades de incumplimiento hay que mirar matrices de transición, hay que hacer una reclasificación de la cartera, hay que establecer claramente cuál es el valor expuesto del activo y hay que cotejar cuáles son las contragarantías que tiene el proceso para poder disminuir la PDI. Ya los cobres de carne y hueso ya no valen. Una garantía, un fondo de garantías de una PDI de 12%, tampoco mitiga mucho el precio, el riesgo. Nosotros trabajamos una opción de fiducias que nos permite generar colaterales financieros admisibles con cero provisión, y eso puede mitigar un poco más el riesgo. Y ahorita hablamos de que es un cuestionamiento de nosotros, ¿por qué lo miramos desde la pérdida esperada? Porque estamos viendo Basilea desde la pérdida esperada, él mismo se denota que eso lo diseñaron contadores y revisores fiscales, y por qué no lo miramos desde el punto de vista de mercadeo de la utilidad esperada, ¿cierto? Porque ahorita lo vamos. Y aquí viene una redecita neuronal sencilla, donde entonces, en donde tenemos una gestión integral de riesgo y tenemos un objetivo transversal que es no incurrir en pérdidas económicas o perder el valor de los activos. Y lo que dice la norma, y sería la rigurosidad con la que nosotros tenemos que trabajar, es entender que cada uno de los procesos y en su medida cada una de las operaciones de los procesos se debe identificar, medir, monitorear, controlar, mitigar e informar. Todas. Cada una. Y eso es lo que va a analizar la superintendencia. Y empezamos con los riesgos. Entonces, el cuento de la gestión integral de riesgos no es una moda, como puede ser las microfinanzas, las pequeñas y las medianas empresas. Estamos en la moda de ser emprendedor, todo el mundo quiere ser emprendedor. ¿Okay? Ya duro que ser emprendedor aquí. Entonces, y en Perú y en Panamá y en Costa Rica.
Nosotros estamos en la operación y todos los días vemos la misma lágrima de todo el mundo. Pero lágrima de costeño, lágrima de peruano. Entonces, el riesgo no es una moda. Nosotros no nos bañamos para ir acá por moda, porque tenemos que cumplir una normatividad. Porque queremos salir. Entonces, el riesgo en entidades donde su columna vertebral es el riesgo, como la de ustedes, debe ser entendido hasta la posibilidad que tengo de asumirlo, hasta donde me sea rentable. Porque nosotros estamos en riesgo siempre. Hoy todos estamos en riesgo. Ninguna de las factores que está acá está libre de pecado. Todas están en riesgo. ¿En qué riesgo? Pues en todos los riesgos. Miren lo que dice la norma de Basilea. Hombre, hay que tener riesgo de crédito, riesgo de contraparte, riesgo de liquidez, riesgo de mercado, riesgo operacional, riesgo de reputación, riesgo país, riesgo de contagio estratégico, tecnologías de la información y riesgo de concentración. Entonces, cuando uno empieza a detectar en dónde está concentrada la cartera, qué negocios está haciendo, que hombre, si no los hizo este, pero yo los quiero hacer porque necesito de prueba en caja, de pronto desde el punto de vista reputacional me está afectando o no, o desde el punto de vista de contraparte. Es que el riesgo de crédito tiene que existir. Ustedes tienen que saber cuál es la probabilidad de cumplimiento que tienen el mes entrante o no. O si no, ¿quién va a saber? Y un inversionista tendría que preguntar eso. ¿Sí o no? Un inversionista tendría que ser especializado en pérdida esperada. ¿Cuál es la probabilidad de cumplimiento de esa cartera en la que yo voy a invertir? ¿Sí o no? O si no, están sacando la plaza a la fuga. Entonces, los riesgos y la gestión integral del riesgo en este momento siempre no es una moda, no es una moda, es algo que es y será absolutamente necesario para que un sector tan complejo de manejar como el que ustedes manejan sea no solamente superavitario, sino que también permita construir las bases por las cuales se pueda expandir claramente. Y ahí, dentro de las charlas que se han hecho en muchas oportunidades con el personal de Refactor y en el doctor, se ha concluido de que hay que tener una plataforma única para poder generar una trazabilidad de todo el proceso. Y si no, vamos a tener que seguir teniendo los mismos problemas de que me dejan pagar de que me descontaron cosas que no era, que me falsificaron documentación, etc. Y usted lo pone en orden. Café colombiano sigue siendo el mejor, pero ya nos gusta el expreso, porque es más rápido, es de cartuchito. Y eso mismo pasa en el Factor. O sea, pues, Factor ha existido toda la vida. Desde el año 1600, todos los barcos de Europa venían por acá a los puntos de Factor. ¿Sí o no? Financiaban guerras, todas las cosas. Pero hoy, la industria de los factores ha entrado, como decía uno de los discos famosos de Julio Iglesias, de niña a mujer. No le invitan a las piñatas porque está muy grande, y no le invitan a los kids porque está muy chiquito. ¿Sí o no? Entonces lo veníamos hablando ahora. Que entonces el que tenga 15.000 millones lo van a poner a que lo guíe la superintendencia financiera. Bueno, entonces sacamos tarjetas de crédito, débito, cuenta corriente, ponemos caer, pues vemos factor una vez, con sección de factor. ¿Sí o no? No. Entonces, pienso que el sector está en un momento supremamente, en un tiempo y en un espacio supremamente coyuntural que permitiría que si hay una buena asociatividad, lo decía el doctor Entró en una entrevista con mi negocio, si hay asociatividad, no solo del sector al cual se tiene, sino asociatividad y una unicidad en lo que el sector quiere, se pueden lograr cosas en este momento donde hay senadores ya planteando opciones de regiones que han sido altamente golpeadas por entidades que no han estado a la altura representando los intereses de los que representan por un premio como el que está aquí sentado. Y todo cambia, este es un balance. Ya se balance activo, pasivo y patrimonio, que está mandado a recoger. O sea, ¿qué genera alto valor percibido? ¿Qué genera bajo valor percibido? ¿Qué valor percibido? ¿Y qué cuentas están? ¿Cómo es la opción? Y listo, y lo mismo. Y el negocio sirve o no sirve.
Traigo a colación esto porque esa es la lógica que desde mi perspectiva le ha faltado al sector. Todavía esta operación sigue siendo muy complicada para el que descuenta, muy complicada para el que origina, muy complicada para el que está viendo la rentabilidad de las opciones. Y ahí hay un tema para acá. Yo con esto, el riesgo no llega, el riesgo está ahí. Todas las empresas que tienen ustedes están en riesgo. El riesgo está ahí y se incuba en tiempo real. O sea, los riesgos no van llegando. Los riesgos están incubados en el momento cero y empiezan a madurar y evolucionar cuando el sistema arranca. Si todos los sistemas que ustedes representan arrancaron, todos los sistemas están en riesgo. Todos tenemos riesgo de que nos den infarto ahora, ¿no? Porque ahora puede regalar una medalla de caer el avión. Es como el caótico. Recuerde que la probabilidad de que caiga el avión es del 50%. Por probabilidades, éxito o fracaso. ¿Llegamos o no llegamos? ¿Sí o no? La de uno en 1 millón es si se cae, cabrón. Entonces, el riesgo está, no es una moda, el riesgo está ahí. Y la pregunta es, ¿sabemos cuál es el riesgo? Lo tenemos controlado, lo tenemos monitoreado, mitigado, informado, analizado, medido. Si no, preocúpense. ¿Sí o no? Preocúpense. Y ojo con esto. Y es que el riesgo tiene 3 componentes. El primer componente, que es el componente que es más directo para nosotros, es el riesgo de la ineficiencia operativa del sistema. Ese es el primer riesgo, de las ineficiencias operativas. Hay un segundo riesgo que es el riesgo inherente, y lo contempla incluso Basilea, y es el riesgo intrínseco de cada actividad sin tener en cuenta los controles que de este se hagan a su interior. Este riesgo surge de la exposición que se tenga de la actividad y en particular de la probabilidad de un choque negativo frente a la retiramiento de la compañía. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, si yo me monto en el carro mío, yo tengo un riesgo inherente, es que me suben la cancha. ¿Sí o no? ¿Cuál es el riesgo inherente de este sector? Que haya gente que no cumpla y que el proceso se fracture, se descompense el proceso. Es inherente. Es más, si no existiera el riesgo inherente de no pago en el sector financiero y en el sector de las FARC, no habría negocio, porque nadie asumiría el riesgo y por ende no tendría que cobrar por el riesgo que no existe, ¿cierto? ¿Quién quiere pagar por el riesgo que yo me caiga ahora? Nadie. Pero más que el riesgo inherente, también hay que hablar del riesgo residual, y es el riesgo que persiste después de los correctivos, es propio del sistema. Entonces la pregunta es, cuando a mí me dice mi gerente financiero que tenemos un 5% de riesgo, yo le debiera preguntar claramente, dígame cuál es el porcentaje en ese 5% de las ineficiencias operativas, de las ineficiencias del sistema, que son controlables por nosotros, porque el riesgo inherente yo no lo puedo controlar, el riesgo residual tampoco. O sea, riesgo de infarto, perfecto, ¿no? Tomó la pastillita, le dio el infarto, ese es un riesgo inherente a una persona que es propensa a un infarto. Y después de que le pongan el stent y la cosa, ¿cuál es el riesgo residual? Eso es que los va a dar el infarto. ¿Sí o no? No, ¿verdad? Entonces, el hecho de que ustedes vacunen el sistema a nivel de gestión integral de riesgo no quiere decir que es que ya les acabó el riesgo y me tomé la foto y listo. No, el riesgo persiste, hay riesgo residual constante y hay riesgo inherente constante. Pero el gran problema es que si nosotros no sabemos a qué porcentaje se computan esos dos riesgos del riesgo general, nos ponemos a tratar de analizar esos dos riesgos, perdemos el tiempo y los riesgos de las ineficiencias del sistema siguen persistiendo y esos son los que nos van a quebrar. Entonces, pregunta, ¿quién sabe cuál es el riesgo residual inherente y el de ineficiencias operativas en cada una de las empresas? ¿Lo saben o no lo saben? Si no lo saben, lo tenemos que saber, porque es el que tenemos que controlar. Yo no puedo controlar el entorno. Yo lo único que puedo controlar es que yo me monte en mi carro y tenga la música que yo quiero y no me mueve porque yo tengo un hueco arriba. Pero yo no puedo controlar el tráfico de Bogotá, es inherente. ¿Sí? Y
después de que a mí el güey me saque por el taco más chiquito, puedo tener un riesgo residual. Y es que ya allá, por la parte que no había taco, hay un choque y se empezó a formar. Yo llegué primero. ¿Sí o no? Entonces, pregunta, ¿cuál es el riesgo asignado a cada uno de los procesos de ustedes por ineficiencias operativas y del sistema? Eso es lo que tienen que saber. El riesgo inherente y el residual son propios de la operación y solo terminarían cuando termine la operación. Yo con esto, el riesgo inherente más el riesgo residual más el riesgo de ineficiencias del sistema es el riesgo sistémico, es el todo. Por complejidad del todo es más que la sumatoria de las partes que lo componen, entendiendo que todo está en la parte y la parte de circunscribe. O sea, usted tiene motor, chasis y llantas. ¿Qué tiene chatarra? Usted tiene motor, chasis y llanta ensamblado. ¡Anda! ¿El carrito anda? No, esto tiene una chatarrita. Cuando ya hay un todo, que es más que la sumatoria de las partes, o sea, hay una locomoción, ahí hay un todo. Pero ¿qué pasa si le chuzo a la llanta? O sea, ¿qué pasa si el sistema circunscribe a la llanta? Pues otra vez está chatarra. Entonces, desde el punto de vista de los riesgos, hay que entender cuáles son los riesgos del sistema. Hay que entender cuáles son los inherentes y los residuales. Y no necesariamente los inherentes y los residuales son los mismos para todas las entidades, independientemente de que estén en el mismo sector. ¿Por qué? Porque hay empresas más tecnológicas que otras. Porque hay empresas que tienen una batería de mercado mucho más grande. Porque hay empresas que son mucho más operativas que otras. Entonces los riesgos siempre son diferentes. Por eso esas formulaciones de moda ahí, tropicalizadas, de que no, es que yo vi un sistema de factoring en España que funciona muy bien, entonces lo voy a traer a Colombia. Pues sí, son opciones que pueden tropicalizar, pero analicen más detalles. Y ojo con esto. ¿Cuándo verdaderamente empieza el riesgo? Cuando nosotros no somos capaces de compensar el ciclo de riesgo. Cuando verdaderamente es que empieza a incubarse un ciclo de riesgo. Cuando hablo ciclo es que se incuba una secuencia, cuando hablo de riesgo es vulnerabilidad. Cuando esa secuencia empieza a ser vulnerable para el sistema, cuando yo no puedo compensar las fases de consolidación del sistema. Anteriormente por Basilea 1, cuando yo tenía un apartamento de 1.000 millones y le había prestado 300 a otra persona, él podía caer en una 90 días, solamente había que empezar a provisionar antes de 120. Ahora no, como Basilea 2 tiene que provisionar mensual, independientemente de que el valor de la garantía sea mayor. Entonces la pregunta es, ¿dónde está verdaderamente el quid? En la compensación mensual del riesgo. Y ahí es donde las garantías subsidiarias, donde hay que subrogarse, cuando uno está garantizando, tiene que subrogar por Ministerio de Ley, y para poderse subrogar por Ministerio de Ley hay que demandar al deudor y al poder principal, esperar que se decrete la autoridad cautelar del juez. ¿Por qué? Porque hay una cobertura, pero como hay que provisionar mensual, entonces el cliente está en mora, afecta a los indicadores de cartera, hay que provisionar. Si hay que provisionar, disminuye el patrimonio técnico de colocación. Si no llega patrimonio técnico, hay un valor expuesto menor que no me está generando ingresos. Y se incuba el ciclo de riesgo. Un ejemplo claro de entender el ciclo de riesgo es: yo no tengo problema cuando veo mi carro con el vidrio frontal de mi carro. Cuando le pegan una pedrada y queda la telaraña arriba y la ratoncito por debajo, ahí hay un ciclo de riesgo. Ahí empezó el ciclo de riesgo. En cualquier momento de riesgo. ¿Sí o no? Entonces, lo hemos sostenido, lo hemos dicho y lo decimos. El único actor que es el responsable de la descompensación de los flujos de amortización mensuales en cualquier tipo de producto es la entidad, no el cliente. El cliente no es el que tiene el problema de la no amortización, haya entregado la plata. Que tiene el problema de que no le amorticen ni se descompensen los flujos es la entidad que le prestó la plata o le descontó el pagaré o XC. Y ahí es en donde tenemos que empezar a ser mucho más flexibles desde el punto de vista de la gestión integral del riesgo. Seguimos siendo supremamente rígidos, supremamente rígidos. ¿Cuál es el problema de que una persona amortice el 30% de la obligación en un mes cuando tiene para 100? Es anticipar la condonación de los intereses de demora cuando el tipo de pérdida y uno lo ubica para ahí.
6 o 7 años después, ¿cierto? Entonces, los modelos tienen que cambiar. Espera que está hablando tan rápido, pues que por aquí comienza a pasar el tema, o estoy hablando despacio. Pues entiendo, ¿no? Ok. Para nada. No, nosotros venimos de la provincia, pero cuando nosotros venimos a la capital nos sentimos muy orgullosos, pero ahora no pasa nada. Y entonces, ojo con esto. Para mí, los factos podrían trabajar esta ecuación. Los factos, que es un proceso operativo, el proceso del factor es un proceso netamente operativo y que básicamente tiene que asumir un riesgo, y de la manera como determine la necesidad de asumir ese riesgo en la rentabilidad, debe estructurar procesos de compensación en tiempo real. Y esos procesos de compensación es vía cobertura de riesgo, vía garantías, y no vía de garantías personales, sino vía garantías técnicas. Y eso es un proceso que falta en el sector de los bancos. O sea, no le estamos exigiendo garantías técnicas a la persona que origina, por ende nos están entregando un crédito que no tiene cobertura, y como no tiene cobertura no le podemos trasladar esa cobertura a la persona que nos está comprando o que está siendo inversionista. Y si nosotros tenemos eso, vamos a incrementar el valor, y si incrementamos el valor, incrementamos la rentabilidad. Y si incrementamos la rentabilidad, incluso podríamos disminuir la tasa de colocación, ¿sí o no? Y ahí propiciar un proceso de inclusión mucho mayor. El riesgo, la atomización, la atomización del riesgo es fundamental, sobre todo en este negocio. ¿Cierto? No, con 10.000 pagarés de $1.000.000 duerme tranquilo, no. Entonces, hasta si tiene más o menos la siniestralidad determinada y cubierta, pero uno pues con 100 pagarés de $1.000.000 de $2 cada uno, complicado, ¿no? Y ojo con esto, aquí es donde se nota claramente la transversalidad del riesgo, y es que ustedes han visto todas las etapas ahí leyendo uno, a mí me gusta el dibujo. Entonces, ¿qué pasa? Yo después de los 45 decidí ser saxofonista, pintor, y hacía negocios. Antes era un estresado banquero que corría y trotaba y pintaba y me gusta hacer mi etapas. Me ha gustado. Entonces, ¿qué pasa? Hombre, ¿qué pasa si el pagaré no obliga? Se pierde la platica, se disminuye el valor de la actividad. ¿Qué pasa si el crédito está mal definido el sujeto de crédito? Se perdió la platica. ¿Qué pasa si tenemos una tecnología mala que haciendo un backup se borró la información? Se perdió la platica. ¿Qué pasa si no hay liquidez? Tenemos problemas de caja, se pierde el negocio. ¿Qué pasa si tenemos problemas de mercado y no tenemos un data mining claro para determinar verdaderamente cuál es la rentabilidad del producto? Y entre esas spread que tiene gasto operativo, utilidad y riesgo, no lo podemos determinar, se pierde la plata. ¿Qué pasa si tenemos problemas operativos? Se pierde la plata. Entonces, la transversalidad en el riesgo es de todos, la gestión es de todos. Y es una gestión que única, exclusivamente se la están dejando a las personas de crédito o a los oficiales de cumplimiento, que para más gracioso, la mayoría de entidades que hemos visto, los oficiales de cumplimiento son los mismos analistas de crédito, son los mismos gerentes de crédito. Entonces eso es como cuando uno va a una bodega y le pregunta al bodeguero, ¿estás descuadrado? No, señor. ¿Quién recibe la mercancía? Yo. ¿Quién entrega la mercancía? Yo. No, pues, ¿cómo se va a descuadrar, hermano? Usted cuadra ahí. ¿Cierto? Entonces, ese es parte de lo que hay que entender. Y ojo, que aquí se cruza un principio muy importante. Y es un principio que está demostrado por laboratorio. Así como uno coge agüita, azúcar y limón y le da limonada, no se pollo. El principio de evolución de un sistema aislado es claro. Y es que no se puede alcanzar un proceso cíclico cuando solo se intercambia energía con una fuente del sistema. Y es parte de lo que nosotros asistimos a toda hora. Entonces, en las compañías de nosotros hay 3 grupos de personas. Están los, como dicen mi mamá, no, tiene un puesto muy alto. La mamá que está en el primero, no, tiene un puesto muy alto. Entonces, hay 3 grupos. Está el grupo de los directivos que nadie los puede coger, nadie los ve.
está el grupo de los que están pedaleando la operatividad del sistema diario, y está el grupo de los operativos netos que no tienen acceso a la información, que no saben por qué les pagaron la prima el 25 en vez de el 18, y que son los que van a decir que la empresa se está quebrando, que no saben. En principio, el sistema aislado es lo que genera un sindicato. Cuando no hay información, la gente no sabe en qué está, agarran los sindicatos antes de que lo echen a todos. Entonces, hoy el sector asiste a un problema de aislamiento en la información, no solamente por la falta de transversalidad, de entender que el riesgo es de todos, sino porque el de la cooperativa lleva su cuentecita, el factor lleva su cuentecita, el inversionista lleva su cuentecita, y por lo general no cuadra ninguna de las cuentecitas, y nos damos cuenta que no cuadra cuando ya se arma el problema. ¿Cierto? Y todo lo definimos derechito, y la realidad es como la de arriba. Hoy, si es lógico que tenemos que analizar riesgos inherentes y residuales, y que un componente importante del riesgo es la ineficiencia del sistema, la pregunta es, ¿cuáles son las ineficiencias que ustedes tienen hoy en el sistema de ustedes? ¿Cuáles son? Las tenemos que saber, ¿sí o no? Y bueno, y cada una de las fotos quiere ser diferente, sabiendo que no somos iguales. Es una lógica ahí por ser diferente, por tener un producto diferente, por tener unas tecnologías diferentes. Ya de entrada no somos iguales. Y eso muchas veces está mirando la posibilidad del crecimiento, porque todo el mundo está mirando qué está haciendo el otro, está mirando cómo está proyectando el otro, está mirando. Hay una persona en la entidad que se especializa en eso. Jefe, ¿me puede dar un minuto? Suba. Oiga, si usted era lo que está haciendo en aquí. No tiene nada que ver con uno, no forma parte de la rentabilidad y la adopción de uno. Usted no se deje reclamar de eso. Coherencia, siempre debe haber coherencia. Y aquí viene lo bueno. Pérdida esperada igual a la probabilidad de cumplimiento por valor expuesto del activo por la pérdida de activo. ¿Sí o no? Es la pérdida esperada, creo que hay que calcular mensual. Y esa pérdida esperada está diseñada para no incurrir en pérdidas, más no disminuir el valor de los activos. Y para mí eso es malo. Porque ¿cómo no hace uno para no incurrir en pérdidas? ¿Con la matriz DOFA o qué? ¿Sí o no? Estableciendo tendencias de periodos anteriores para proyectar el futuro. ¿Sí? Y usted no tiene en cuenta el azar ni el caos. Ah, ya. Y el caos se fue en tiempo real. Entonces vamos a seguir pues con el cuento de la matriz DOFA. Si es que la debilidad es una oportunidad y la fortaleza es una amenaza, ya rato se queda rato. O sea, si usted abre un restaurante y no da servicio, cierra el paso. ¿Cuál es la estrategia competitiva del servicio? No, papá, cierra. Entonces, eso ya es inherente. O sea, la amenaza, la fortaleza, la oportunidad y la debilidad es inherente al negocio. Que no cierre, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo hace uno? ¿Cómo hace uno para proyectar la pérdida esperada? Si nadie sabe cuáles son las probabilidades de cumplimiento futuro. Entonces eso ahí es una opción que no es viable y que no se puede fundamentar desde ningún proceso técnico. No puede mostrar una tendencia, la misma tendencia que mostraron las cooperativas ecuatorianas, que hace una semana estuve en Cartagena en la comisión de y son las mismas que muchas de ellas por riesgo de contagio y por riesgo de contraparte se quebraron porque estaban en municipios aledaños al terremoto, ni siquiera estaban en el municipio del terremoto. Como los del terremoto estaban pagando, los de otros tampoco. Nos contagiamos ahí, eso que no queríamos pagar. Bueno, ¿y entonces qué propone? Pues yo propongo lo que ya esperaba. Es que el vaso está medio lleno, medio vacío, si no, se nos lo habían dicho. Entonces, hombre, si la pérdida esperada es igual a la probabilidad de cumplimiento por el valor expuesto del activo por la pérdida del cumplimiento, la utilidad esperada es igual a la probabilidad de cumplimiento por el valor expuesto que ¿qué? Que me genera ingreso. Porque es que el valor está expuesto es porque me está generando plata, pago lo coloqué. Por la utilidad del cumplimiento. ¿Y eso qué permite? No interpretar cómo incurrimos en pérdida, no. Eso potencializa es cómo podemos tener más utilidades.
Y no disminuye el valor de los activos, no, incrementamos el valor de los activos. ¿Sí o no? Y fuera de eso, tiene en cuenta el caos. Y como tiene en cuenta el caos, ¿qué pasa si nosotros tenemos en cuenta el caos? Tenemos que aprender a maniobrar en tiempo real. Y la única manera de maniobrar en tiempo real es cuando tenemos información en tiempo real. Pero uno todavía ve que el contador está entregando el balance de enero en julio, el de prueba. Entonces la pregunta es, parcero, ¿cómo vamos a maniobrar esto? No, es que el juez nos lleva. Sí, el juez le dice que voltea a la derecha, pues no le dice que hace 2 minutos dice un carro y su hueco. Y si usted no tiene capacidad de maniobrar, se va al hueco. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es la capacidad de maniobra en tiempo real que tiene el sistema? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la capacidad de maniobra en tiempo real que tiene el sistema? Y ahí es donde viene mi cuento de la gerencia cuántica. Y es que la pérdida esperada es gerencia convencional. Trabaja prospectivamente con información pasada y no reacciona en tiempo real. ¿Sí o no? Y la gerencia cuántica es la volatilidad esperada. Procesa información en tiempo real, una minería de datos bien hecha, y reacciona en tiempo real, por lo que yo llamo toma de decisiones de maniobra. Hay toma de decisiones de maniobra que permiten que el sistema no me entre en pérdida. ¿Sí o no? Perdón, ¿sí o no? Y entonces, sí, miren la diferencia. La pérdida esperada es igual a la probabilidad de cumplimiento. Y cuando hay probabilidad de cumplimiento hay provisión. Y cuando hay provisión hay disminución del patrimonio técnico. Y si hay disminución del patrimonio técnico, hay disminución de la generación de recursos. Y si hay disminución en la generación de recursos, hay menos spread. Y si hay menos spread, hay menos rentabilidad. Y si hay menos rentabilidad, como ninguno de nosotros capitalistas quiere castigar la rentabilidad, les tiene que dar mayor tasa. Y la mayor tasa, pierde el mercado. ¿Sí o no? Okay. Entonces yo conecto las dos. Hombre, si yo tengo probabilidad, pérdida esperada para este lado, tengo utilidad esperada para el otro, yo puedo empezar a entender que en el valor expuesto del activo, bajo la visión de la pérdida esperada, que se me puede perder, o bajo la visión de la utilidad esperada, que es lo que yo tengo para ganar, entonces yo tengo dos variables que me quedan, una que es la PDI y otra que es la PI. Y yo puedo aprender a mitigar la PDI y puedo aprender a mitigar la PI. ¿Cómo mitigo la PI? Cuando tengo una garantía en tiempo real que sea colateral financiero al principio y que tenga cero provisión. ¿Sí o no? ¿Por qué? Ah, bueno, y que fuera de eso pague la cuota, en vez de pagar, y que pague la cuota bajo un esquema solidario, no subsidiario, para que yo al finalizar el mes pueda compensar el sistema, no lo dejes compensar. Y la PDI es el nivel de cobertura que yo voy a contabilizar en la misma operación, cuando puedo tener una provisión de cero, que es la que tiene un colateral financiero admisible. Y de ahí para adelante analizar las PDI que tengo. O sea, si todo lo tengo con codeudores, hay unas que van a tener 100 o 70. Y de ahí el tipo de reclasificaciones que genera la matriz de riesgo, pues de la superintendencia financiera en Colombia y la sociedad. Yo con esto, cuando la gente llega a pedir crédito, llega así. No simple. Cuando ya no le entrega la platica, no lo encuentra por ningún lado, entonces uno es el gerente sentado en la bota del hombre y va mirando, hombre, yo no la voy a pagar todavía. Ok, entonces, como decía una propaganda de hace 1000 años, para no acabar la dicha, ponga usted mucho cuidado. Ojo con los fiadores, y ahí es donde entra un fiador. Este man anda buscando un fiador. Los fiadores son animales extinguidos. Y ni siquiera son brontosaurios, son brutosaurios. ¿Cómo que me va a fiar? ¿Sí? ¿Por qué? No, tengo que comprar una neverita, que es que me está dañando la comida. ¿Y necesitas qué? ¿Con propiedad raíz? Sí. No, yo sí tengo libre, pero yo no te voy a fiar. No. Pero es mala gente, vos. No, mala gente tampoco. Bueno, muchas gracias. Bueno, mamá, que esté muy bien. Tú no puedes fiarle a la mamá. Regálele la neverita.
Regálele la neverita. Uno no puede ver a la mamá. Pero cuando se trabaja en este sector. ¿Sí o no? Entonces, ojo con esto. Desde ya, garantías técnicas. Ese cuento de los codeudores y que me garantizó con pagar ese 120% y que me lo va cambiando que me vayan venciendo. No ha pasado de moda. Eso funciona hasta que no le funciona a uno, ¿sí o no? El problema es que cuando no le funciona ya uno está metido en una cartera que uno no sabe ni siquiera cuántos ceros tiene. Y a eso le dan los problemas. Y ojo con esto. Cuando uno monta el avión, siempre mira la cabina, ¿sí o no? Hasta que el avión aprieta el bacana y le dice, no, venga conmigo, que este man no llegó. ¿Para qué está el man? Para el suyo. Los hombres siempre lo vamos con carrete, la pones con muñequito. Entonces nosotros nos emociona eso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo esa cabina porque es tan engañada? Cada vez que viene la gente, man, quiero que me termine ya. Pero voy en 45. Ok, pero bueno. Gracias, mi papá. Entonces, el piloto de ese avión, ¿que cuánto vale un avión de estos? ¿10 millones de dólares o qué? El piloto de ese avión necesita esos 500 indicadores para poder manejar ese avión, ¿sí o no? O si no, el hombre no se compromete a que llegamos bien. ¿Qué pasa si uno desmonta el avión y encuentra la cabina del avión así? Yo pues como paisa me pregunto, como me digo, este avión tiene que ser avión moderno. Si lo deben estar piloteando un man de la CIA, esto es un dron. ¿Sí o no? O si no, me bajo. Porque cuando uno va para España y en la mitad a las 3 de la mañana, uno ve que la temperatura es 65 grados bajo cero y ese avión por más que planee, no llega a ninguna parte. Es donde uno dice, yo me sentiría más seguro si tuviera estos indicadores, ¿sí o no? Pregunta, ¿quién es el piloto aquí de una empresa que tiene más de 10 millones de dólares en cartera? Muchos. ¿Con cuántos indicadores manejan ese avión? ¿O solamente con el de la gasolina? ¿Sí o no? Calladitos. Pero la plata no les queda, ustedes ahí. Hombre, construyeron. ¿Y saben qué es lo más berraco? Que cuando uno pregunta cómo se construye un indicador, la gente no sabe. La gente se cree que solamente es una división. Resulta que no, hay un nombre de escritor, hay un atributo, hay una unidad de medida, una unidad operacional. Y eso tiene que estar en un sistema que permita que todo el mundo lo esté monitoreando en tiempo real y que la gente lo pueda evaluar, a ver si se está diciendo la verdad. Y ojo con esto. Hay factores muy buenos y hay factores muy malos. Hay factores que se pueden, de acuerdo a toda esta normatividad, salir adelante, y hay otros que no van a salir adelante. Ustedes lo saben. De eso es real. Y los que no son equilibristas, ¿qué? Los que son casasolas, ¿qué? O sea, ¿qué va a pasar con los factores que no van a soportar ese equilibrio que hay que hacer en este momento mientras se reorganiza toda la política? Uno me podrán decir, no, a mí qué me importa, yo tengo mi negocio. Sí, pero usted es un negocio que forma parte de una red y cualquier informacioncita sobre esa red lo perjudica a usted, ¿sí o no? ¿Por qué? Riesgo de contagio. ¿Por qué? Riesgo reputacional. Acuérdense que en el riesgo reputacional no hay una segunda opción para generar una buena primera impresión. Por riesgo reputacional se puede quebrar cualquier entidad financiera. ¿Sí o no? Es como cerrar la brecha. Hay que cerrar esa brecha. Porque si no la cerramos, habrá un riesgo reputacional grande. Habrá entidades muy buenas, habrá entidades muy malas. Y la gente empieza a tenerle desconfianza al sector. Entonces la gente empieza a buscar otro tipo de opciones de apalancamiento, otros tipos de opciones de financiación. Lo que ha salido en las charlas que hemos tenido con los bancos es que, hombre, primero, hay que tener una transversalidad clara en todos los procesos. Y en todos los procesos
hay que tenerla en todos los procesos, de un proceso que se puede compartir con 3, 4, 5 entidades en tiempo real, entonces hay que tener una plataforma única de conexión, necesariamente, donde todo el mundo le apunta a la misma plataforma. Porque entonces, si no se apunta a la misma plataforma, es como cuando uno tiene 10 data créditos. Resulta que usted está afiliado al data crédito 1, 2 y 3, pero no está el 4, 5 y 6. Y la gente que usted está revisando está en el 4. Entonces en el 3, en el 2 y en el 1 él está libre de pecado. Pero el data crédito es único. Hay plataformas únicas. Entonces, aquí tiene que haber una transversalidad en los procesos y una plataforma única de conexión. Lo tercero, gestión integral de riesgo, imparitable. Y no solamente gestión integral de riesgo para ustedes, sino gestión integral de riesgo para las entidades que ustedes le están comprando la cartera. Porque es que en esa gestión integral de riesgo, si uno ve que la definición del sujeto de crédito está bien hecha y las cosas están bien hechas, pues uno está más tranquilo. Y así los inversionistas estarán más tranquilos también, porque ellos están revisando toda la cosa. Cuarto, minería de datos en tiempo real. Si no hay información en tiempo real en este sector, estamos muertos. Y quinto, tener un control estratégico. ¿Y qué es un control estratégico? ¿Cuál es la opción más estratégica de este sector? La rentabilidad. Y la rentabilidad es hasta donde yo la pueda asumir. En mi necesidad. Hay entidades que pueden asumir más rentabilidad que otras. Y eso es lo que hay que definir. Y esas 5 se combinan con procesos de pérdida esperada y utilidad esperada. Porque el cuento es, si yo de 100 créditos o de 100 operaciones tengo 95 buenas y 5 malas, y yo tengo que empezar a generar un plan estratégico para disminuir ese riesgo, ¿dónde tengo más información? ¿En las 95 buenas o en las 5 malas? En las 95 buenas. Entonces calculemos la utilidad esperada. Y la utilidad esperada responde a la ley de las probabilidades. Si probabilidad de fracaso menos 1 es igual a la probabilidad de éxito, utilidad esperada menos 1 es igual a la pérdida esperada. Entonces entregue la pérdida esperada a la super y a la utilidad esperada para que usted trabaje. Porque es que usted no le levanta para no incurrir en pérdidas y disminuir el valor de los activos. Usted le levanta para potencializar las utilidades y potencializar el valor de los activos. ¿Sí o no? Porque es que nosotros somos vendedores, nosotros no somos revisores. Ese es un punto interesante. Escenario de expansión, o sea, el escenario que técnicamente se puede lograr con todos los controles que tiene que hacer, no la opción prospectiva de cómo hacer que María Auxiliadora no falle ahí, cómo hacer que nos cobren toda la cartera. Posible, no, es que eso nunca ha pasado. No, cuando pase, pasa, y si metió la firma, embalamos. ¿Sí o no? Y la toma de decisiones de maniobra realmente en tiempo real. Los escenarios es un escenario de expansión, permite determinar cuál es el escenario que se puede expandir, o sea, cuál es la conexión que se puede volver interconexión. Entonces, mire que nosotros muchas veces tenemos procesos de conexión, pero no tenemos procesos de interconexión. Hay muchas conexiones que no son expansivas, hay muchas conexiones que no generan utilidad, sino que te generan pérdida. Esas son las conexiones que hay que sacarlas, se traducen como ineficiencias del sistema y hay que quitarlas. Y puede que la rentabilidad, entre comillas, sea mayor, pero a futuro no puede ser. Y recuerden que no necesariamente las interconexiones son positivas, también hay negativas, que se vuelven translocaciones. Muchas veces uno conoce un negocio, le presentan un negocio y no lo hace. Hay una conexión. Le presentan el negocio y lo hace, hay una interconexión. Y le presentan el negocio, lo hizo y se beneficiaron las partes, hay una expansión. Pero puede que se beneficie solamente una parte o vaya en detrimento de la mía, hay una translocación. Entonces, desde el punto de vista de conectividad, también nosotros tenemos que empezar a entender cuáles son los códigos que están manejando a nivel internacional. Ya casi para terminar, aquí yo quiero aportarles algo y es frente a la red neuronal, es que ha sido un área de estudio de muchos años. Y es que la diferencia entre la inteligencia artificial y la inteligencia neuronal básicamente radica en cómo procesan cada una de esas inteligencias la información. El procesamiento de la inteligencia artificial es secuencial, con lógica booleana de unos y ceros. Pues la realidad no es de unos y ceros, pues la realidad no es blanco o negro.
No, la realidad puede ser grisecito, tono 44, caoba, tirando azul. ¿Sí o no? Y el procesamiento de información neuronal es paralelo, no es secuencial, es paralelo. Por eso ya estamos hablando de, hay una película, Johnny Depp, sobre que tienen un computador gigante cuántico operativo. Ustedes saben que cuando sale un ordenador cuántico, se acabó la tecnología, se acabó la seguridad. Es que en una superposición de estados, ese ordenador puede encontrar a la 75 menos, a la 10 a la menos 75, que son las combinaciones que podría tener un ordenador cuántico, puede encontrar la clave del Citibank en un segundo, porque está superponiendo los estados. El problema de la computación cuántica, dicen las personas, pero yo pienso que ya está operativo, es la de coherencia. El sistema pierde coherencia y se cae. Entonces por eso no puede haber una trazabilidad. Pero acuérdense que hace 20 años cuando nosotros veíamos pasar un ovni, ya había el F-16 volando a 3 más y nosotros creíamos que el Boeing 767 era lo más teso del mundo, que volaba a 700 kilómetros. Entonces ya deben haber ordenadores cuánticos de ya. En ese sentido, ¿cómo opera una red neuronal? Que sería mi propuesta. Ya termino. Hombre, ¿qué pasa cuando usted le dice que tiene una neurona? Está viendo uno. ¿Por qué? Porque es que una neurona es un procesador lento y poco confiable. Usted también le pueden decir bruto diciéndole que tiene 10 millones de neuronas, pero no le hacen proceso de sinapsis. O sea que tiene 10 millones de unas. Pero cuando hay una lógica que permite conectar esos pequeños procesadores, hay una gran capacidad de procesar información. Así es que se debe montar un proceso de gestión integral del riesgo. Pequeños indicadores básicos de cada una de las áreas, de cada uno de los riesgos, que bajo una lógica sináptica pueda empezar a generar información en tiempo real para la toma de decisiones de maniobra. Cuando yo digo toma de decisiones de maniobra, no es toma de decisiones estratégicas, porque es que la estrategia a veces nos falla. Toma de decisiones de maniobra. ¿Cómo yo puedo maniobrar para no irme al hueco? Yo con esto, que no sabe para dónde va, porque el camino le sirve, ya sé. Y a veces no sabemos para dónde va. O queremos llenarnos de plata, pagarés, nos falta mucha más técnica en muchas operaciones, en muchos proyectos. Eso es lo que hemos visto cuando hemos analizado por varias veces. No definimos la necesidad de riesgo que podemos asumir. Y entonces nos metemos en la moda de, es que yo no sé quién compró un score predictivo, compró nosotros. No, es que ya el score predictivo no sirve porque es que como hay clientes que no han tenido historia crediticia, entonces mejor uno cualitativo. No es mejor uno cuantitativo, no, es uno mismo. Resulta que no necesitaba, porque es que usted no está asumiendo riesgo. No necesitaba ninguno. Pero nos damos cuenta de eso. Los clientes no sabemos quiénes son, variamos en avión mirando los clientes. Vamos en un avión y miramos los clientes de nosotros. No sabemos la necesidad de eso. Y lo más tenaz, ¿cómo rentabilizar las carteras colocadas en cemento masivo, disminuyendo el riesgo, incrementando la rentabilidad, generando mejores condiciones de empleo de cada para todos y cumpliendo la normatividad? ¿Sí o no? Porque no es cumplir la normatividad, no, es dar utilidades. Y es que el negocio pueda expandirse, que sea mejor. Ahí está el reto. Es el reto que hay que empezar a trabajar. Nunca el riesgo se puede anular, se puede disminuir. Nunca se puede anular, se anula cuando el sistema falla. Y hay que evitar la vulnerabilidad del sistema y no interrumpir la fase de consolidación del sistema. Y eso está única y exclusivamente ligado a que no podemos dejar que se venza una amortización mutual. Tenemos que hacer hasta lo imposible porque el flujo se conserve, porque la descompensación se conserve. Porque cuando hay descompensación, poderla compensar con una cámara de compensación temporal que sea con la terapia financiera admisible y que tenga cero provisión. Bueno, aquí les muestro en redes neuronales cómo presento yo el balance a mis socios. Felices. En una
fueron los riesgos ahí. No vamos, no medios, no hay precaución, ahí tenemos una alerta. Ahí está todo. Caémonos de tanta convencionalidad. Y lo último, que es una sorpresa interesante, desde hace varios meses con las Sofactores nos hemos venido reuniendo y hemos tenido una conversación bastante importante sobre todos estos temas. Y una de las cosas a las que le apuntamos y lo estamos trabajando con bastante ingeniería y con bastante tiempo para hacerlo bien, es tener un sistema que soporte la transversalidad de todo el sistema. Venimos trabajando lo que es una estrategia que se llama Factor Red, que sería una plataforma única de conexión en tiempo real, que permitiría transversalmente conectar los procesos, las instituciones, generar información en tiempo real de indicadores que se cuenta la pérdida esperada y solucionar los problemas de Basilea. Un data mining bien organizado, mirar cuál es la historia de los convenios y tener necesariamente aplicativos en tiempo real para que no solamente los tenga toda la cadena, sino que los tengan las personas y los inversionistas que están trabajando. Eso generaría mucha más tranquilidad al sistema, le daría mucha más tecnología al sistema, estaríamos evitando el riesgo de contraparte y de reputacional que está generando todos estos ruidos que ustedes saben que se están generando, y fuera de eso tendríamos un riesgo de tecnología de información bastante bien organizado. Muchas gracias por la empresa. Entonces, si uno no quiere de una vez mitigar ese riesgo, pues obviamente pues, se puede acudir o a una póliza de aseguramiento con una compañía que le va a valer, por supuesto, un montón de plata y que además de eso no le va a dejar ningún valor agregado. O autoasegurarse, ¿no?, manejando uno mismo el riesgo, que es otra forma de hacerlo sobre la base de que uno tiene establecida estadísticamente su siniestralidad. Entonces, con base en ello, se calcula un fondo de reserva y se va alimentando el fondo de reserva, de tal manera que si el siniestro ocurrió, dentro del mismo fondo se puede pagar. Y si no ha ocurrido, pues se va acumulando desde luego el fondo, y eso es la reserva patrimonial que tenía ahí la sociedad. Entonces, esa es en definitiva la esencia del modelo que plantea el doctor Felipe Rojas, que además de eso ha sido muy exitoso, tiene presencia en Nueva York, tiene presencia en Panamá, tiene presencia en Perú, en México, en Costa Rica y en otros países de América Latina. Luego, el doctor Felipe Rojas es un hombre muy exitoso y vale la pena realmente, porque además de eso es muy barato.